Una nueva serie llamada Jonás, una nueva serie donde vamos a estar estudiando a lo largo de un par de semanas el libro y la vida del profeta Jonás. Así que le voy a pedir que vaya a Jonás en su Biblia. Vamos a Jonás. Vamos a estar viendo la huida del profeta Jonás. Vamos a ir a nuestro texto clave, Jonás 1:3. Le voy a pedir que se ponga de pie, por favor, para comenzar con nuestro servicio. Jonás, capítulo 1, versículo 3. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le voy a pedir, por favor, si es tan amable, de ayudarme a leer. Y dice en el verso 3: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Puede sentarse. En esta mañana vamos a estar estudiando la vida del profeta Jonás. Es un libro muy interesante que pocas veces le prestamos atención. Es de esos libros que nosotros pasamos de largo muchas veces, inclusive nos cuesta trabajo encontrarlo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero el día de hoy vamos a estar escudriñando la escritura en Jonás. Vamos a ir al capítulo 1, el versículo 1, y dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a comenzar ahí. Lo que es y se considera la huida del profeta Jonás al llamado de Dios en su vida. Dios le dice al profeta Jonás, que en el original el nombre Jonás significa paloma, paloma. Y le dice: Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Aquí vemos un pequeño problema, porque cuando Dios le da el mandato al profeta de ir y pregonar y predicar el arrepentimiento a la gente de Nínive, a los ninivitas, Jonás hace completamente todo lo opuesto. Y dice: no, yo no voy a pregonar el arrepentimiento, yo no voy a hacer lo que tú me estás mandando, sino más bien voy a tratar de escapar de tu presencia. La palabra de Dios nos dice que Nínive era una ciudad bastante grande, posiblemente era la ciudad más grande del mundo que se conocía en este tiempo. Tenía murallas grandes, eran más o menos como 19 kilómetros de murallas que tenía. Era una ciudad grande, como de 680,000 habitantes, pero para ese entonces era bastante gente para ser una ciudad ya bien asentada. Entonces era una ciudad que parecía como un trapecio, y estaba poblada, y era grande, pero la maldad de los habitantes de Nínive había subido delante de la presencia de Jehová. Y Jehová le dice a Jonás: Jonás, necesito que tú vayas y prediques el mensaje del arrepentimiento. En el verso 3 vemos que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Jonás
en vez de obedecer a Jehová, en vez de ir a Nínive, se va en la dirección opuesta. No es que Jonás pensase que Dios no estaba en todo lugar, pero creía que el feudo de Jehová era el país de Israel. Fíjese lo que pasa en el verso 4. Dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría, ¿qué? La nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado ¿a qué? A dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes? ¿Cómo lo llamó? Dormilón. Dormilón. Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó ¿sobre quién? Sobre Jonás. He aquí el problema. Jehová le da una orden al profeta, y es la única vez en toda la Biblia en donde vemos que un profeta desobedece a Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Es la única ocasión en donde aparece en toda la escritura que un profeta desobedece a Jehová. Y le dice: necesito que vayas a Nínive y que prediques acerca del arrepentimiento, porque esta gente, el furor de esta gente ha subido contra mí. Yo estoy molesto con ellos y necesito que vayas y des el mensaje. Pero Jonás, ni tardo ni perezoso, se levantó y se fue 1000 kilómetros al opuesto. Él se fue, fíjese, 1000 kilómetros. Es larguísimo el tramo. Dice: no, tú me mandas para allá, pero yo me voy a ir para allá. Lo mandó a Tarsis. Dice: vea, Jehová a Tarsis. Huyó de Jehová para ir a Tarsis, lo que se conoce como España, hermanos. Y la palabra de Dios dice que cuando Jonás va en el barco, comienza una tempestad tan grande que los marineros que estaban acostumbrados a lidiar con tempestades dijeron: esta tempestad no es para nada normal. Aquí hay gato ¿qué? Encerrado. Porque como marineros estaban acostumbrados, porque era su vida en el mar. Su vida estaba en el mar y sabían cuando las condiciones del clima. No tenían radares como hoy los barcos tienen tan sofisticados, pero ellos sabían de una manera rudimentaria cuál era lo normal en una tormenta. Y ellos veían que la tormenta arreciaba. Entonces el capitán del barco fue y vio a Jonás dormido y le dice: levántate, dormilón, le dice. ¿Qué no ves que el barco se va a partir en dos? Y clama ¿a quién? A tu Dios. Clama a tu Dios. Hermano, yo quiero decirle una cosa: que Jonás huye de la presencia de Jehová, tal y cual nosotros huimos muchas veces o tratamos de huir del llamado del que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor nos pone cosas que debemos hacer para su reino, y nosotros muchas veces decidimos decir: Señor, ahora no, porque yo estoy muy ocupado, necesito un poco más de tiempo, o entramos de plano en rebeldía. ¿Cuántos dicen amén? Jonás le sucedió lo mismo. Y la consecuencia de la rebeldía siempre va a ser una tormenta sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Jonás dice: me embarco. Ese boleto a Jonás le costó, hermanos, un ojo de la cara, porque era el único tripulante. La demás gente eran los que trabajaban en el barco. Era el único viajero. La demás gente era de la tripulación. Era el único viajero. Y para pagar un boleto a 1000 kilómetros de distancia de donde estaba, le ha de haber costado a Jonás, hermano, las vaquitas, los ahorros, todo lo que tenía, tuvo que ir a empeñarlo al ponchar. ¿Cuántos dicen amén? Para poder comprar su boleto y tratar de huir de la presencia de Jehová. Muchas de las veces nos sucede lo mismo a nosotros. El Señor nos llama a hacer cosas y huimos de su presencia, o pensamos que podemos huir de la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿A dónde me iré de tu presencia?, dijo David. ¿A dónde? Si me voy al fondo del mar, ahí estás tú. Si me voy al fondo del abismo, ahí estás tú. Si me voy a cualquier cosa, me meto adentro del closet, ahí estás tú, Señor. Y Jonás no entendía
eso y más bien menospreció el llamado de Dios en su vida. ¿Y qué pasó? Vino una tormenta. Hermano, cuando nosotros decidimos no obedecer a Dios, inmediatamente estamos en rebelión en contra de Él. ¿Cuántos dicen amén? Dios no nos va a hablar 3, 4, 5 veces. Cuando Dios dice vaya, usted tiene que ir. Cuando Dios dice haga, usted tiene que hacer. Cuando Dios dice ore, usted ¿qué tiene que hacer? Orar. Pero siempre nos sucede lo mismo que Jonás. Dice en el verso 5: y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Posiblemente estos marineros eran fenicios, porque recuerde que los fenicios tenían muchos dioses. Tenían un dios personal, tenían un dios para el trabajo y tenían un dios nacional. Y ellos comenzaron a clamar cada uno a sus dioses, porque la tormenta era tan grande que ellos se llenaron de temor y empezaron a descargar la nave. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Miren el verso 7. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Hermanos, esto nos muestra que aún en el Antiguo Testamento era permitido echar suertes, pero no echaban suertes con moneda. Echaban suertes con una especie de dados o de piedras. Eran siempre blancas y había una negra. Y cuando echaban suertes, sacudían los dados, y al que le tocaba el negro, ese era el cual tenía la culpa de lo que estaba aconteciendo. ¿Cuántos dicen amén? La única vez que vemos que alguien echó suertes en el Nuevo Testamento es cuando escogen al sucesor de Judas. Y de ahí en lo adelante ya no necesitamos echar suertes, porque tenemos al Espíritu Santo que nos guía. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. No vaya usted a andar haciendo eso, amén. Diga: oh, Señor, iré a evangelizar hoy, déjame que eche un volado a ver en qué cae águila o sol. No, el Espíritu Santo le está llamando y usted tiene que obedecer a la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Oiga bien, cayó la suerte sobre Jonás. Y yo imagino el pobre de Jonás con miedo, tratando de huir de la presencia de Jehová. Y le dicen: ahora sí, chiquitito, tú eres el culpable de esta gran tormenta que está sucediendo. Dinos el motivo. Fíjense bien lo que dice el verso 8. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, y qué oficio tienes, y de dónde vienes, cuál es tu tierra, y de qué pueblo eres. Y él le respondió: soy hebreo y temo ¿a quién? A Jehová. A Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que oía de la presencia de Jehová, pues él se lo había ¿qué? Declarado. Fíjese bien, los marineros vienen y le preguntan: ¿por qué nos ha venido esta tormenta tan grande? Hermano, cuando vienen tormentas a nuestra vida, muchas de las veces, no todas, pero muchas de las veces vienen por causa de nuestra propia rebeldía y porque no queremos acatar la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y sabemos como Jonás. ¿Usted cree que Jonás no estaba consciente todo el tiempo, el 100% del tiempo, de que esa gran tormenta era por causa de él? Por eso se bajó al sótano del barco y dice: quizá aquí la tormenta a mí no me vaya a alcanzar. Y se echó a dormir. Cansado, estuvo dispuesto a perderlo todo. A Jonás le costó su trabajo, a Jonás le costó su familia, a Jonás le costó su dinero, por desobedecer a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque estuvo dispuesto a dejarlo todo y decir: me voy en la dirección opuesta a la cual tú, Dios, me estás mandando ir. Cuando nosotros entramos en desobediencia, viene sobre nosotros calamidad, y esa calamidad Dios la usa para que nosotros podamos cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Hermano, cuando Dios llama a Jonás, Jonás no tenía ni la más mínima intención de ir a la ciudad de Nínive para reprender a la gente por su maldad. Jonás no quería hacer lo que Dios quería que hiciera.
Entonces intentó huir y esconderse de Dios. Déjeme decirle que esta táctica no le dio resultado, ni tampoco nos dará resultado a nosotros en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? No nos va a dar resultado, porque simple y sencillamente nosotros no podemos huir de la presencia de Dios. Jonás creía que los ninivitas no merecían vivir. Jonás creía que los ninivitas no merecían el perdón de Dios y tenía temor que Dios les perdonara cuando él fuese y predicase acerca del arrepentimiento de ellos. Jonás consideraba que los ninivitas necesitaban morir. ¿Por qué? Porque los ninivitas era una ciudad grande, poderosa, inclusive la seguridad de los hebreos estaba amenazada por causa de ellos. Y Jonás decía, no vaya siendo que Jehová se arrepienta del mal que les va a hacer, si ellos se arrepienten, y entonces a nosotros, ¿quién nos va a proteger? Dudaba de la soberanía de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y prefirió huir. ¿Cuántas de las veces por nuestra culpa? Come on, iglesia. ¿Cuántas de las veces por nuestra culpa hay gente que se va al infierno sin saber de Jesús? Porque simple y sencillamente no queremos obedecer la voz de Dios cuando nos dice, háblale a aquella persona de mí. Háblale a aquella persona, invítalo a la iglesia, sonríele, muestra mi amor. Usted sabe que por difícil y por duro que esto se escuche, la sangre de la gente de la cual Dios pone a nuestro alcance para que le hablemos de Cristo y no lo hacemos, está sobre nuestra cabeza. Así es, aleluya. Porque nosotros somos responsables de hablarle a las almas del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero muchas veces hacemos igual que Jonás. Hacemos como que no escuchamos la voz de Dios y preferimos huir y hacer otras cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios nos está llamando. Jonás estuvo dispuesto, hermanos, a perder familia, a perder trabajo, si es que lo tenía, no sabemos cuál era su oficio, a perder recursos, a perder todo a causa de la desobediencia. Hermanos, Jonás trató de huir de Dios y no le funcionó. Y yo quiero decirte en esta mañana, iglesia, que si Dios te está llamando al igual que Jonás y tú estás tratando de huir del Señor, tampoco te va a funcionar esa táctica. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor en este día? Hermanos, en esencia Dios le estaba pidiendo a Jonás que fuera a presentarse ante sus enemigos, que les predicara el arrepentimiento. Pero Jonás deseaba ver que los habitantes de Nínive fueran castigados y no salvados por el Señor. Jonás hubiera preferido morir antes de ver a sus amigos arrepentirse de sus malos caminos y recibir el perdón de Dios. Yo quiero decirte una cosa que quiero que anotes. Nuestra rebelión trae una respuesta inmediata. Dios responde inmediatamente a nuestros actos de rebelión. ¿Cuántos dicen amén? Nos envía una tormenta tal como lo hizo con la vida de Jonás. Cuando somos rebeldes, Dios nos envía una tormenta inmediatamente como lo hizo con Jonás. Porque Dios le dijo a Jonás, necesito que hagas esto. Y Jonás se fue de largo y dijo, no, me voy lo opuesto, 1000 kilómetros al otro lado. Allá no me va a ver el Señor, allá no me puede ver, allá no me puede alcanzar. Pero él no sabía las consecuencias que su desobediencia iba a traer. Cuando estamos en rebelión, la respuesta inmediata de Dios es, estate quieto. ¿Cuántos dicen amén? Estate quieto. Y con dolor el Señor nos llama. Y con dolor el Señor nos pone cosas, pero nosotros somos tan duros de corazón que aunque estamos pasando lo que estamos pasando, no queremos obedecer la voz de Dios. Hermano, yo quiero que usted medite por un tiempo en la vida de Moisés. Moisés, que fue a la UNIVA y fue al TEC de Monterrey, en aquel tiempo en Egipto, porque vivía en la casa de Faraón, traía Armani, Dolce Gabbana y todas estas marcas buenas. De repente mata a un egipcio. ¿Cuántos dicen amén? Porque estaba atosigando a un hermano de él, a un hebreo. Y él decide huir al desierto. Decide huir al desierto porque tenía miedo que lo descubriesen.
Y comienza Dios a trabajar en Moisés de una manera muy particular. Moisés comienza a vivir en el desierto ayudando a su suegro Yetro por 40 años como pastor de ovejas. Yo pienso que cuando Moisés se vio después de unos 20 años que salió de Egipto, cómo andaba el vestido totalmente diferente, con ropa más de la flea market, ¿cuántos dicen amén? ¿Sí? Ropa más de segundita, ¿cuántos dicen amén? Tuniquitas relavadas y todo eso, sandalias más chafitas, ¿cuántos dicen amén? Yo pienso que Moisés comenzó a decir, ven, ¿para qué estoy en esta situación? Pero Dios estaba preparando a Moisés para algo grande. 40 años con su suegro y después otros 40 años batallando con el pueblo de Israel. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es un total de cuántos años? 80. ¿Por qué lo llevo hasta allá? Porque yo quiero decirte, Iglesia Bautista Noroeste, que si estamos en rebelión en contra de Dios, Dios no tiene prisa. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos va a torcer el brazo hasta que nosotros podamos reaccionar y atender el llamado que Él tiene para cada uno de nosotros en nuestras vidas. God is in no rush. Dios tiene todo el tiempo en su mano. Nuestro tiempo del griego es cronos. De ahí viene la palabra latina cronómetro. Y el tiempo de Dios es kairos, tiempo perfecto, de Gálatas 4:4. Entonces nosotros debemos de comprender que si nos ponemos a pelear en contra de Dios, déjeme preguntarle a usted, ¿quién va a ganar? ¿Quién? Dios. Imagínense. Jonás quería pelear en contra de Dios, no sabiendo que Dios, si quiere, dice, ¿sabes qué? Deja de respirar en este momento. Pero muchas veces nuestra rebelión está contra Dios, que nos pasan cosas y nos pasan cosas y nos pasan cosas y nos pasan cosas y nos pasan cosas, y nosotros vamos pagando boletos hacia Tarsis. Decimos, no me alcance, Señor, porque todavía no estoy listo para lo que tú tienes para mi vida. Yo te digo de verdad, cuando nos rebelamos contra Dios, al igual que hicieron los marineros con Jonás, y le preguntaron, dinos, ¿cuál es el problema, amigo hebreo? ¿Por qué estás huyendo? Cuando nosotros nos rebelamos contra Dios, otros vienen y nos preguntan lo que estamos haciendo. ¿Cuántas veces le ha pasado en su vida? Aleluya. Nunca ha venido a su vida y le dice, oye, ¿qué pasa, hermano? ¿O qué pasa, hermana? ¿Por qué andas tan rara? ¿O por qué andas tan raro, hermano? Porque hay veces que nosotros no nos damos cuenta, pero hasta la cara nos cambia. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el chamuco se nos mete, hermano, mire, llegamos, sí, no, parecimos indios de monte. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Indios de monte que andan así, con su arco, listos para tirar flechazos. ¿Cuántos dicen amén? Pero nosotros no nos podemos ver la cara. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo está, hermana? Bien, bien, pero bien brava, diría yo. ¿Cuántos dicen amén? Cabana, alabe al Señor. Hermanos, cuando nos rebelamos contra Dios, otros vienen y nos preguntan lo que estamos haciendo. Si esto sucede en su vida, escuche a aquellos que intentan advertirle del peligro en el que usted se encuentra. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Debemos de tener un corazón abierto para escuchar, porque Dios puede usar a quien sea. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Un día le dije a un hermano, mire, hermano, este hermano de verdad era un poquito duro de corazón, de verdad, era un poquito. Entonces yo le decía y le hablaba y le decía, mire, hermano, le digo, ¿usted cree que Dios me puede usar? Le digo, mire, la Biblia dice que Dios con la quijada de un burro hizo un matadero por medio de Sansón. ¿Cuántos dicen amén? Con la quijada de un burro, le digo. Imagínense con un burro entero, le digo. Entonces, amén, cuando Dios nos habla, va a utilizar aún a nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Va a utilizar a un niño inclusive que no hable. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios es Dios, y Dios va a hablarnos, al igual que los marineros hablaban a Jonás. Cuando alguien venga a su vida y le pregunte, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa?
es porque Dios está tratando de que nosotros volvamos al camino correcto. Fíjese lo que dice la palabra del Señor en el verso 10. Ayúdeme a leer, iglesia. Dice: y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo, ¿cuánto? Más y más. Él le respondió: watch this, tomadme y echadme en el mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más. ¿Contra quién? Contra ellos. Watch this, miren lo que hicieron. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este ¿qué? Hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has ¿qué? Querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó ¿de qué? De su furor. Fíjese lo curioso en este caso, es que la rebeldía tiene un alto costo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La rebeldía, cuando nosotros somos rebeldes hacia Dios, pagamos un alto costo que nosotros no nos damos cuenta, pero Dios comienza a desgajarnos partes de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pérdida de trabajo, pérdida de ingresos, pérdida de muchas cosas, al igual que le costó a Jonás. Y la pregunta es: ¿cuánto le costó a Jonás su rebeldía? Y la respuesta es: le costó lo mismo que nos cuesta a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. La pérdida de la familia. Jonás fue separado de su gente, compró un boleto con la intención de mudarse a 1000 kilómetros de distancia de su gente. Inevitablemente nuestra rebelión nos hará perder relaciones con los que más amamos. Al escoger huir a Tarsis, Jonás también experimentó la pérdida de trabajo, la pérdida de ingresos y la pérdida de posesiones. ¿Por qué le digo esto? Porque la Biblia nos declara que la tormenta arreciaba y arreciaba y arreciaba más. Y los marineros que no eran creyentes en el único Dios, en Jehová, ellos eran fenicios, más tuvieron respeto por la vida de Jonás. Y tuvieron más respeto por la vida de la gente de Nínive, porque estuvieron dispuestos a lanzarlo al mar. Y Jonás les dice: láncenme ustedes, porque como hebreo él conocía que la escritura dice que no te podrás quitar tú mismo la vida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso les dice: ustedes láncenme al mar y Dios no les tome en cuenta esto. Y ellos hicieron eso, y dice la palabra del Señor que la tormenta se calmó. Usted se fija, cuando somos desobedientes a la voz de Dios, no únicamente nosotros sufrimos las consecuencias de nuestra desobediencia, sino que también los que están alrededor de nosotros sufren aquellas consecuencias, porque nosotros hemos decidido voltearle la espalda a Dios y seguir caminando por nuestra propia cuenta. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos alaban al Señor en este día? Jonás estaba enojado con Dios. Jonás, en su propio criterio, decía que los ninivitas no merecían de ninguna manera vivir. Es por eso que huyó. No tanto que fue renuente a la voz de Dios, sino que él, en su propia opinión, no pensaba ni consideraba que los ninivitas debían de ser perdonados. ¿Y cuántas veces nos pasa lo mismo? Dejamos de hacer la voluntad de Dios cuando nosotros comenzamos a tener y adjudicar ideas propias y dejamos de seguir la voz del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y decimos: eso no me parece, o esto sí me parece. Y comenzamos a juzgar por nuestra propia cuenta y hacemos a un lado a Dios.
Hermanos, las consecuencias de la desobediencia son grandes. Las consecuencias de la desobediencia a Dios nos traen tormenta. Las consecuencias de la desobediencia a Dios pone fin a nuestro crecimiento, nos roba la plenitud y nos corta la capacidad de madurar espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando hay desobediencia, la desobediencia pone fin al crecimiento de nosotros. Hermano, ¿cuánto cristiano hay en las iglesias que cae? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. A ver, ¿cuántos amenes hay? Amén. Cuando un cristiano cae, para que se levante, mis hermanos. Aleluya. Para que se levante ese cristiano. Es como que usted va y se mete en la galería. ¿Cuántos conocen la galería? ¿Ah? Entonces hay una pista de hielo ahí, pero haga de cuenta que tiene pura mantequilla. Usted se quiere levantar, pero no puede, y está siempre así patinando. Cuando un cristiano cae y quiere levantarse es muy difícil. Amén. Pero nosotros, por nuestra dureza de corazón, llegamos al punto de desobedecer a Dios y de pagar las consecuencias de nuestro pecado. Y no solamente eso, sino que arrastramos a la demás gente. Líderes de iglesia arrastran a líderes de liderazgo. ¿Cuántos dicen amén? Dan problemas en el ministerio. ¿Cuántos dicen amén? Padres de familia que son desobedientes a Dios arrastran a toda su familia. Porque a veces por su desobediencia están en la iglesia y después por la desobediencia una noche salen a tomar por ahí, hacen lo que no deben de hacer, la policía los agarra, no tienen papeles, se los llevan y los deportan y tienen muchos hijos acá y dejan a sus esposas e hijos desamparados porque fueron rebeldes a Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Cuando nos afanamos en el trabajo y lo ponemos en primer lugar antes que Dios, y Dios quiere más tiempo de nosotros, entonces Dios dice: ok, este es tu Dios, yo voy a traer una tormenta sobre ti para que cambies tu perspectiva hacia mí. Dios quiere que nuestros corazones se vuelquen hacia Él. ¿Cuántos dicen amén? Dios no quiere ningún contrincante, Dios no quiere ningún alguien que esté a la par de Él. Dios quiere ser Dios en nuestro corazón porque Él es un Dios celoso. ¿Cuántos dicen amén? Y Jonás no entendía eso y decidió desobedecer la voz de Jehová. Hermanos, la desobediencia nos cuesta tanto. Yo como pastor he ministrado gente que se ha querido hasta quitar la vida lastimosamente por causa de la misma desobediencia que ellos han traído a sus familias, a sus vidas, a sus padres, a sus hijos, a sus amigos. Oiga, supe de un joven evangélico que en el mes de diciembre del año antepasado, no del 2011, del 2010, en el mes de diciembre, estaba él con unos amigos y ese día le dijeron: vamos a comernos unos tacos por aquí cerca en Labrín. Y él dijo: vamos. Y para eso dicen sus amigos, quien me contó a mí, que el muchacho ya andaba un poco frío en las cosas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así comienzan las cosas. Nos enfriamos poco a poco hasta que después estamos más fríos que la nevera de nuestra casa. ¿Cuántos dicen amén? Oiga bien. Y el muchacho se le hizo fácil. Llegaron a los tacos, comenzaron a traer unas cervezas. Alguien trajo una caja de cerveza. El muchacho estaba en las cosas de Dios, pero estaba un poquito frío, se había molestado por algo. Y el diablo trajo cizaña a su corazón y comenzó a ver todo mal en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Hasta que se fue alejando poco a poquito. Este joven, estaban cenando, comenzaron a tomar. Ok. Era justamente un día antes de la Navidad. Y me cuenta que me contó, que estuvo en la escena, que de repente llegaron otros muchachos en una camioneta y se hicieron de palabras con los que andaba el muchacho que iba a la iglesia. De las palabras siguieron los golpes. ¿Cuántos dicen amén? Y ya un poco bravos todos, con la sangre caliente, alguien de los otros sacó un arma y empezó a tirar balazos. Y uno de esos balazos le dio en un ojo al muchacho. Dice quien me contó que cuando él lo tenía
en los brazos, su cabeza del muchacho. El muchacho echaba borbotones de sangre por la boca. Y que le estaba timbrando el teléfono, y él sacó el teléfono y decía: mamá, El Salvador. El muchacho El Salvador, era su madre que le estaba llamando, y él estaba muriendo ahí. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. La desobediencia de ese muchacho, en esa noche que él no pensó que pasaría algo, lo llevó a perder la vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero pastor, si fue una sola vez. Pero con una sola vez basta. Y la historia sigue y sigue y se repite y se repite. Supe de un hijo de un pastor. Igual, nunca habían dado las cosas del mundo. Y un día, jovencito, en sus 16 años tenía Ricardo. 16 años. Un día después del prom, se fueron a bailar. Bailaron. Saliendo, gente que no tenía nada que ver con ellos, se agarraron a balazos. A él lo tocó un balazo, lo mataron. De 16 años, nunca en su vida había asistido a un nightclub. Nunca. Nunca. Hermano, qué triste historia. Imagínense ese joven de antes de la Navidad muriendo, su madre llamándole del Salvador, su celular timbrando diciendo: mamá, El Salvador. Y el otro joven, hijo de un pastor, nunca había asistido a un nightclub, nunca en su vida. Ese día, ve muchacho, hombre, eres joven, diviértete. Hermano, la desobediencia siempre va a traer consecuencias. Tratamos de huir de la presencia de Jehová, y a Jonás no le funcionó. Y yo quiero decirle en esta mañana que también a nosotros nos va a funcionar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Te voy a pedir que te pongas de pie en esta mañana. Hermanos, dice la palabra del Señor en el versículo 15. Dice: y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que regresase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Para cerrar mi predicación en esta mañana, yo quiero decirte que los fenicios tomaron a Jonás y lo arrojaron a la mar, y la tormenta se calmó. Cuando nosotros decidimos ponerle fin a nuestra rebeldía con Dios, la tormenta se calma automáticamente. ¿Cuántos dicen amén? Mientras nosotros estemos renuentes a escuchar la voz de Dios, la tormenta sobre nosotros, sobre nuestra vida, va a continuar. Como yo le dije al principio, Dios no tiene prisa. Para Él 1000 años es como un día, y un día es como 1000 años. La palabra del Señor nos dice que aquellos hombres temieron a Jehová con gran temor, ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Esto no nos quiere decir que ellos se volvieron a Jehová de todo su corazón, porque eran fenicios y tenían muchos dioses. Posiblemente a Jehová lo hicieron uno más de esos dioses que ellos tenían. Se ofrecían votos o sacrificio en el barco si había con qué hacerlo, y si no, lo hicieron llegando a tierra. Pero mostraron reverencia hacia el Dios de Jehová, de Jonás. ¿Cuántos dicen amén? Y muchas de las veces hay gente que no conoce de Dios y tiene más reverencia por nuestro Dios que nosotros que le conocemos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Es not a shame? ¿No es vergonzoso eso? Hermanos, hoy en esta mañana, yo sé que posiblemente nosotros estemos al igual que Jonás. La Biblia termina diciéndonos la historia que Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. No sabemos si fue una ballena, no sabemos si fue un pez gigante, no sabemos. Lo que sí sabemos es que Riley dice que fue un pez que Dios ya había creado desde antes de la fundación del mundo para que eso aconteciera así.
y lo tragó. Y el propósito de que lo tragara era devolverlo hacia los caminos de Dios. Pero eso vamos a seguir viéndolo la siguiente semana. Pero hoy en esta mañana yo te quiero decir, nosotros cuando entramos en rebeldía ante el Señor, perdemos muchas bendiciones. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que comenzando conmigo, todos aquí hemos sido rebeldes a Dios en algún momento de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Y nos hemos alejado del camino. Hoy es un día precioso para que tú vuelvas a encontrar el propósito de Dios en tu vida y para que seas obediente a la voz de aquel que te creó. Posiblemente Dios te está llamando a hacer aquello como llamó a Jonás. Y tú en algún momento de tu vida diste media vuelta y te fuiste. Y dijiste, no Señor, yo huyo de tu presencia y vengo y trato de ser cristiano sin compromiso alguno. Dios quiere gente comprometida con su trabajo. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos salvó para que llevemos a cabo un trabajo específico. Hermanos, nuestra labor como hijos de Dios es darle gloria a Él en todo lo que hagamos. Si sonreímos, sonreír para la gloria del que nos creó. Si hablamos a alguien de Jesús, para la gloria de Él. Si a alguien le damos la mano, que sea amablemente. Posiblemente tú en algún momento de tu vida decidiste hacer lo que Jonás, agarrar un camino diferente. O estás en ese proceso que no sabes si quedarte o irte. Yo te quiero decir en esta mañana, alma de Dios, que el Señor al desobediente nunca lo dejará sin disciplina. El autor de Hebreos dice que Dios nos ama tanto que no nos deja sin disciplina, porque si lo hiciera, entonces no fuéramos hijos sino bastardos. ¿Cuántos dicen amén? Es una palabra muy fuerte, pero Dios nos ama tanto que siempre estará dispuestos a disciplinarnos, y el Señor usará cualquier herramienta y traerá tormentas a nuestra vida para que nosotros volvamos el camino hacia Él, para que el propósito de Dios se cumpla en cada uno de nosotros. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? Hoy en esta mañana yo te voy a pedir que si por algún motivo tú has estado en rebeldía con el Señor, hoy es el día donde tú puedes venir delante de su presencia y decirle: Señor, yo he sido como Jonás, he tratado de huir de tu presencia, pero heme aquí, Dios, aquí estoy. Yo quiero reivindicar mi vida. Hoy quiero, Señor, que tú me restaures. Yo necesito, Señor, ser obediente a tu voz y acatar tu voluntad.